Correcto. Estábamos, estábamos hablando, empezamos a hablar sobre lo de sueldos y salarios. Correcto. Bueno, son exenciones en general, ¿no? Aunque Bueno, nosotros nada más vamos a ver esas, no las de sueldo solamente. pues sí, ¿Eh? estábamos hablando de que, pues en teoría no son exentos, sino que simplemente no pagaban impuesto o algo así, pero bueno, no se les consideraban, no, o sea, no cabían dentro de lo que era exento, pero Ujú. la gente lo seguía considerando como tal, porque Ah, realmente así lo son. exacto, de hecho, el concepto de exención, ¿por qué decíamos que no pueden ser exentos, compañero? Ayer lo dije, Mm, no porque lo diga yo, ¿no? Hay algo que fundamenta que no pueden ser exentos. creo que era porque no graban o algo así. No, no. O sea, había un precepto que prohibía. Estaba en la Constitución, ¿no? Compañero, pero es que está participando el compañero, ¿verdad? Bueno, ya lo escuchó, ya le soplaron indebidamente, por cierto. Está en el artículo Bueno, 28 constitucional. reparte la participación entre los dos y ya. No es lo adecuado, no procede en estos casos. Está en el artículo 28 constitucional. Es que ayer lo señalé, ¿verdad? Que está en el artículo 28 que está prohibida la exención de impuestos por disposición constitucional. Y recordar que la Constitución obviamente pues tiene más valor en la jerarquía, ¿verdad? De las leyes, Pues, eso ya lo vieron en código, ¿no? pues sí, es la más pesada. Es Es, como quien dice, la Carta Magna es lo chido, es en sí, lo lo que nos más alto, basamos. ¿no? Los tratados internacionales, ¿verdad? Tienen el mismo peso específico, la Constitución y los tratados internacionales, en los términos del Exacto. 130 constitucional. Entonces, obviamente, pues, al establecerse un precepto constitucional que prohíbe la exención de impuestos, ¿verdad? Pues tuvieron que cambiarle el nombre, no pueden decir exención, porque si le ponen en la ley exención de impuestos, pues obviamente, técnicamente digo, ¿quién se va a amparar contra eso, no? Porque, pues, claro, si te están quitando impuestos, pues no sería normal, ¿no? O sea, no sería normal que se hiciera esto, ¿sí? Pues sí, realmente no es como que nadie se vaya a quejar. No, porque digo, pues, oiga, quíteme las exenciones porque yo quiero pagar. No, pues no creo que haya así muy haga llegado el asunto, ¿no? Sería muy grave, ¿no? No creo. Pues sí, sería una persona que realmente le gusta pagar o no sé. Que luego sí los hay, ¿eh? Sí los hay. Yo recuerdo, bueno, aquí en México no tan común, pero a mí me ha tocado trabajar con japoneses, ¿verdad? Y los japoneses son muy puntuales en cuanto al pago de impuestos, al igual que los americanos, porque claro, en Estados Unidos, ¿verdad? Es un delito grave el no pagar los impuestos correctamente. Entonces ellos son muy estrictos en cuanto a esos aspectos, ¿verdad? No es que les guste, sino porque pues, luego les da un poco de la que yuyu, pues que los vayan a meter a la cárcel pensando que es igual aquí que en sus países, ¿no? Aquí la verdad es que la cuestión impositiva no ha sido jamás una cuestión tan grave, ¿verdad? En términos legales. ¿Sí? Recuerden ustedes que grandes capos, por ejemplo, Al Capone, que era uno de los mafiosos más importantes a principios de los años 30, ¿verdad? Pues no lo atraparon por matar gente, sino lo atraparon porque no pagaba los impuestos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te digo, verdad? Pues así la vida, ¿no? Y ya no volvió a Pues salir de la digamos, cárcel, ¿no? No volvió a salir. O sea, nunca volvió a salir de la cárcel porque pues ahí murió en la cárcel, ¿no? Por eso de no pagar los impuestos, o sea que así es la vida, ¿no? ¿Qué más, compañero? Háblame del o primer sea, concepto, del primer concepto que vimos, del 93, obviamente. si mal no recuerdo, Mm, este, vimos lo que integra el, el salario mensual, las exenciones, sí, lo estuvimos retomando otra vez, y el primer concepto eran déjame ver si me acuerdo si eran los premios o por ahí, o voy muy mal. compañero, pues yo no sé, usted que sabe, pues debe de haber estudiado, ¿verdad? Este es No, un sí me tema eché que una vemos. estudiada, pero pues las demás tareas también, profe, luego. Pues sí, pero esta clase pues, tiene que estudiar, es lo que toca en estos casos, compañero. Además es un concepto Eh, muy, muy básico, porque de hecho lo hemos visto. sí, bueno, sí, le digo, sí me acuerdo que estuvimos viendo todos los conceptos que en el ejercicio pasado e incluso en la tarea estuvimos pues practicando las exenciones
de lo que fue la participación de los trabajadores, de las No, vacaciones. eso es de lo último. No, o sea, vaya usted Eso, tan allá, o sea, váyase en orden. ¿Cómo vaya usted? Voy a ver el último primero y luego ya veo el primero. Pues no, o sea, vaya en pues no, orden, en así es, orden. estuvimos viendo No eso, debe pero seguir también el los que orden. integran el salario No tiene que mensual. ver con integración, aquí olvides, eso es un concepto de seguridad social, ¿verdad? Este es un concepto diferente. Integración es una cosa de seguro social, no de esta materia. Compañero, necesito que se ponga a estudiar más, ¿verdad? Lo voy a poner ahí como negativa y pronto le voy a volver a preguntar, porque usted Está bien, sabe, profe. pues sí, compañero, o sea, acepte usted que no estudió, ¿para qué nada hace? La primera, de hecho, era horas extras y pues la acabamos de ver, no me diga que no. Las dobles y las triples. Pues ahí está. Bueno, pero ya, lo voy a dejar con una negativa, pero trate usted de recuperarse. Adelante, profe. Adelante. Bueno, Jürgen Alexis Negrete, ¿ya está? Sí, profe. A ver, compañero, ilústrenos con lo que vimos la clase de ayer. Hábleme de la primera. Ahorita la dijimos que era. Se refiere a lo de o sea, de la fracción 1 del artículo 93, Ciertamente, así es, estamos en la fracción 1. que serían las prestaciones del salario Sí, de los trabajadores, donde nos estaba diciendo que, déjame ver, que nos estaba diciendo que tenían que hacer que no tenían que exceder de los mínimos señalados por la legislación laboral. correcto. ¿Pero para qué Eh, trabajadores? ¿Perdón? Dijimos que ese artículo reconocía dos tipos de trabajadores, ¿no? Dos categorías. Sí, los primeros eran, pues nos estaba diciendo de que a unos trabajadores lo que se les hacía era el 50% de las remuneraciones. Correcto, esos son unos. ¿Pero de qué remuneraciones? No todas. No, o sea, era por concepto de tiempo extraordinario. Ah, correcto, tiempo extraordinario. Pero otros dos conceptos más, ¿no? Sí, espérame. Compañero, no lo veo muy preparado, como que ni le leyó siquiera, qué barbaridad. Pues, no, ¿cómo cree? Era de, Pues sí, pero a ver, ya le o estoy sea, preguntando y no sabe usted, entonces, pues, ¿qué cómo? A ver, ¿qué cómo? ¿Qué? que nos dijo que principalmente que no exceda de lo de las 5 UMAS, que los empleados. Ah, reguleras. Compañero, por favor, póngase a estudiar porque le voy a preguntar en breve término, en los términos del artículo 16 de la Constitución Federal de la República, porque lo veo muy así que. ¿Ah? Paola Estefanía Montañez. Yo, profe. A ver, compañera, a ver si usted sí No. leyó al menos. Este, algunas de las extensiones de las que hablaba Ujú. era Empieza en orden, sobre, vamos en orden, porque pues no me vamos a ir ahí en total desorden, no puede ser. Pues, bueno, ¿en obviamente, pues cuál les empecemos con la queda? fracción 1. Empieza en la 1, es que como que no me han convencido sus conceptos. Y eso que los acabamos de ver de manera práctica. Decía sobre las prestaciones que eran distintas al salario, Ujú. de las que percibían salario mínimo. Ah, ahí está, son dos categorías, ¿verdad? Los que ganan mínimo y los que ganan más del mínimo, ¿no? Pues esas son las dos categorías. Los que ganan Ajá, mínimo, ¿cuánto va a exentar, compañero? iban a exentar 5 UMAS. Pues no, fíjese que exentan todo. Bueno, lo voy a dejar bien, pero Ay, sí, cierto, exentaba todo ajá. y los días de descanso y los tiempos extras Mm, era ahora sí donde eran las 5 UMAS ajá. o el O 50% del correcto. concepto.
Así es. Entonces, pues hay dos categorías ahí claramente distinguidas en el 93 fracción primera. Los que ganan el mínimo, ¿verdad? Y siempre que el tiempo extraordinario y los días festivos no excedan de los límites establecidos por la ley laboral, ¿verdad? ¿Cuál es el límite establecido para horas extras, compañero? Para las horas extras eran, Lo que dice la ley federal del trabajo, no aquí. Aquí lo vimos. Digo usted que no. me acuerdo que eran, ay, Recuerda que lo vimos en el cuadro de horas sí, extras. sí, sí. Espera, déjame acuerdo. Usted está hizo muchos ejercicios de eso, creo que hizo 3 de tarea. Se hizo la tarea, ¿no? Eran 5 UMAS Bueno, así como ya lo dijo, pero ¿cuánto es el límite que establece la Ley Federal del Trabajo para las horas extras? Que no pueden exceder de cuánto. de 9. Bueno, no exactamente de 9, ¿no? Ah, ya, de 3 horas al Ajá. día y 9 a la semana. Bueno, no pueden exceder de 9, ¿verdad? Pero son 3 horas, 3 horas diarias o de 3 veces durante una semana. No diga que eso no lo hemos practicado, aquí lo hemos hecho, Sí. ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que hasta limitábamos, ¿no? Cuando eran más de 3 horas, pues se limita a 3 horas por Ajá. día. Y ya ve que tomábamos así como que lunes, martes, miércoles, 3 días nada más considerábamos para esos efectos. Entonces, la regla de la ley del trabajo es que no pueden ser de 3 horas diarias y 3 veces durante una semana. Ese es el límite establecido. Muy bien. Ujú. ¿Qué más, compañero? Y luego, de las indemnizaciones por riesgo de trabajo y de las Correcto. enfermedades, pero siempre y cuando sí estén asegurados, porque nos comentaba el ejemplo de que teníamos 5 días para darlos, pero si en ese lapso no los habíamos inscrito, aunque todavía estuviéramos en tiempo, y si el trabajador sufrió un accidente, pues ya ahí era cuando nos correspondía o al patrón pagar, porque realmente no estaba inscrito. Así es, muy importante, ¿verdad? La ley del Seguro Social dice que tú tienes 5 días. Eso no se lo va a quitar nadie. Pero si pasa un accidente al trabajador, ¿verdad? Pues el patrón asume la responsabilidad y ahí se vuelve un riesgo que tiene que cubrir los patrones. Y recordar cuánto se tiene que pagar cuando es un riesgo de trabajo, compañera. Mm. Eso lo vieron en el Seguro Social, no aquí, pero bueno, pues yo supongo que se acuerdan, ¿no? Creo que me acuerdo que era todo, ¿no? El 100% del salario, está usted en lo correcto, ¿verdad? Se paga inclusive sobre el salario base de cotización, que si ustedes recuerdan es el salario integrado, más todos los demás conceptos que integran el salario base, ¿sale? Ujú. Entonces se paga el 100%. Y en el caso de enfermedades, compañera, ¿cuánto se paga? También lo vieron en el Seguro Social, no aquí, yo ayer les dije cuánto era, ¿no? Mm, Ay, de ese sí no me acuerdo, solo que me acuerdo que también tenían que pagar como los conceptos como del hospital y eso, ¿no? En Claro, especie, algo en así. especie. Sí, Me pero parece, digamos en dinero, ¿cuánto cree que se pague? Diga un creo número. que era el 50, ¿no? Pues un poquito más. Ay, no me acuerdo. Pues ese es digo, no, yo no lo vi, pero ese es el Seguro Social, pero pues se los platico. Es el 60% del salario base de cotización lo que se paga, ¿de acuerdo? ¿Y a Ajá. partir de qué día? Del día en el que ocurre, o al día siguiente. Negativo, no. Ahí Del sí, la cual- ley es específica que es a partir del cuarto día que Ah, ocurra la enfermedad. O sea, por si te da una gripa, ¿no? Que a veces da la gripa fuerte, ¿no? Sí pasa eso, ¿no? Que como te da una gripa ahorita. fuerte. Sí, ahorita de repente te da una gripa fuerte y dices, ah, chala, y vas al Seguro Social y te dan 3 días. ¿Por qué te dan 3 días? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Qué acabo de Mm, decir, compañero? ¿Y a partir de cuándo se paga? Del... Lo acabo de decir hace 2 segundos. Es que ya me puse nerviosa, profe. Oh, que la ni la estoy viendo. Fíjese, del cuarto. Ah, del cuarto, es correcto. Entonces, claro, si vas y te da una gripa y te dan 3 días de incapacidad por es una enfermedad, ¿no? ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Sí, obviamente es una enfermedad. Entonces, mire, no, pues me dio esto, ¿verdad? Pues entonces los primeros 3 días no me paga nadie, ¿vale? Porque el patrón no está obligado, ¿verdad? Y el Seguro Social dice, no, yo pago a partir del cuarto día y solo el 60% de lo que tengas inscrito, ¿de acuerdo?
Entonces, pues sí es una cuestión importante a considerar, ¿sale? Y obviamente también es un riesgo de repente esta cuestión de que no hayas asegurado a un trabajador, porque imagínate, a un trabajador le da, no sé, ¿qué te gusta? Una apendicectomía. Y ya ven que el apéndice de repente es muy violenta, ¿no? O sea, llega y de hoy para hoy, ¿no? No sé si les ha tocado ver algún familiar, algún amigo que de repente lo tienen que operar se puso malo en la mañana y en la tarde lo tienen que operar porque el apéndice es muy violenta, ¿verdad? Se ataca de manera muy, voraz. Y entonces, claro, si tú no lo tienes asegurado al trabajador porque dices, todavía faltan 5 días y en esos días le da lo del apéndice, pues te van a decir, oiga, pues no lo van a querer atender en el seguro social, ¿verdad? Y es una enfermedad general, ¿estamos de acuerdo? Ujú. Sí, porque no tiene que ver con el trabajo, por supuesto, pero en ese caso, pues tú tendrás que cubrir pues los costos de hospitalización, porque como no lo tenías dado de alta, ¿verdad? Y si lo das de alta, pues te pueden cobrar capital constitutivo porque lo estás dando de alta después de que ocurre el acontecimiento, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante, tengan mucho cuidado con eso. O sea, sí la ley dice claramente, ustedes ya lo vieron en Seguro Social, que son 5 días para las altas, pero yo no siempre recomiendo en las empresas que desde, si ya contrataste a un trabajador, pues mejor de una vez. O sea, ¿para qué lo dejas para mañana? Lo que puedas hacer hoy. De todos te van a cobrar desde el primer día, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, no vas a decir, no, es que estos primeros 5 días no me cobran. Pues hello, o sea, no, te van a cobrar desde el día que das de alta, aunque sea fecha anterior, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengan Ujú. especial cuidado con eso, ¿vale? ¿Qué más, Sí. compañera? Ya no se ponga Luego nerviosa. también hablamos de las jubilaciones, el retiro, la cesantía y vejez, Correcto. este, que esas están exentas por 15 UMAS, pero debemos considerar todas las pensiones que perciban, porque también nos comentaba de que a veces como que tenían dos trabajos y podía ser como en una entidad de gobierno donde te aseguras con el ISSSTE y luego ya en una empresa donde te asegurabas Del con IMSS. el IMSS. Correcto. Ujú. ¿Sí? O sea, puede hacer múltiple pensión, o sea, múltiple formato de pensiones, y entonces pues se suman todas las pensiones, ¿verdad? Ayer les dije más o menos cuánto era el monto, no sé si se acuerda, compañera. Quedaba, Era como alrededor de 39,000. así es, un poquito más de 39,000, pero está correcto porque, ¿por qué lo pone mensual? Es que las pensiones prácticamente en todos los casos, ¿verdad? Se pagan de manera mensual, o sea, no es un error, es que así se pagan las pensiones de manera mensual, ¿sale? Si ustedes Ajá. tienen, no sé, algún familiar, pues a veces, no sé, los abuelos, pues ya están pensionados o los tíos que ya son mayores, están pensionados y les pagan cada mes, o sea, no les pagan, oiga, a mí me lo puedo pagar cada quincena. Nel, chavo, aquí se pagan las pensiones mensualmente, ¿verdad? Es como que la regla genérica, no obligatoria, pero digamos, Seguro Social siempre paga mensual y este también siempre paga mensual, ¿vale? Ya en las empresas, pues puede ser que sea diferente, pero pues hasta las que yo conozco también pagan mensual las pensiones. Por eso ahí ponemos el monto de la exención mensual, porque es el estilo, ¿no? O sea, es la forma de pago de las pensiones. Muy bien, compañera, mire, usted sí, se ve que había leído, no mucho, pero sí le había captado el asunto. Porque yo Que me pregunto puso cosas que no, ¿verdad? nerviosa, porque No se ponga nerviosa, compañera. Paola Estefanía, ¿verdad? sí. Paola Estefanía Montañez. Muy bien, mire, usted sí válido, ¿vale? Ay, Arancha Lascano. ¿Sí está Arancha? Ya, hola. Muy bien. Sí, porque luego nada más están ahí, Eh, ¿verdad? Congelados en el espacio y luego no, ni sí. me pelan. Bueno, adelante, compañera Arancha, por favor. Después vimos, creo que seguía lo del reembolso de los gastos médicos, Correctísimo, ¿verdad? Perfecto. también dentales, ¿cómo se dice? De funerales, de cuando se mueren, Correcto. y por instituciones públicas. Ujú. Bueno, pero antes dígame usted, yo les dije ayer un ejemplo de donde sí se aplicaba esta regla, ¿no? De Les lo de dije, las tres ramas, de lo de... bueno, no, de ¿qué esta, fue de esta pasado? regla de los gastos médicos, reembolso de gastos médicos, yo les dije, miren, yo he visto que aquí sí lo aplican. Mm, En ¿De algún, cuándo?
En algún sector sí lo aplicaban. Yo les Como en dije, Estar Médica. sí, está correcto en estar médica, pero digamos, ¿quién es el que hace eso? ¿Qué sector? Los bancos. Ah, el sector bancario, está Sí. correcto. No estoy diciendo que todos los bancos, yo he visto que algunos sí aplican este beneficio. ¿Realmente es un beneficio para los trabajadores, sí o no? ¿Usted qué opina, compañero? Sí. Pues ya el que no pague gastos médicos, pues ya es un beneficio inmenso, ¿no? Porque imagínate nada más, por ejemplo, me han comentado, no sé si sea verdad, que por ejemplo en estar médica para atenderte de COVID, porque si tú estás contagiado, dice usted deposite 1 millón de pesos aquí, ¿verdad? Sí, es un montón. Sí, o sea, parece que eso, oye, pues no cualquiera tiene 1 millón así como que en la bolsa. Aquí traigo 1 millón, órale, ¿ya? No, y por día también te cobran por el instrumento y No, no, sí, o sea, pero digamos, para entrar nada más te están pidiendo 1 millón de pesos, o sea, dices, ay, híjola, o sea, mejor no te enfermes, ¿no? Pues obviamente. O ve al seguro, total, pues ya ven, el 88% de los que han muerto pues han sido en la seguridad social, tristemente, pues sí. tristemente. Pues que llegas ahí y no te atienden, ¿no? Llegas ahí, te ven medio mal y dicen, véngase cuando ya esté más malo. Y claro, cuando ya llegas ya que estás muriéndote, pues ya, ¿qué hacen contigo, no? Pues si no hay que ponerte, digo, porque no hay un medicamento autorizado para eso, ¿están de acuerdo? Ujú. O sea, no hay ningún medicamento previsto para ello, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora que yo recibo luego gente del verano de la ciencia, ahora en este periodo, llegó una chica de verano de la ciencia de por allá de Matamoros, Bello Puerto, ¿eh? De Matamoros, Tamaulipas, que estuvo haciendo su verano de la ciencia. Por cierto, si tienen oportunidad, háganlo, es muy divertido, ¿eh? Digo, este año no tan divertido, porque fue de manera virtual, pero en años pasados venían aquí, pues se la pasaban aquí, eran muy felices y demás. O sea, viajas a cualquier institución y te pagan una beca. No sé cuánto les dan, pero pues creo que les da como unos 30,000 pesos para un mes que tienen que estar aquí acompañados con un investigador. Pues fíjate que esta niña que llegó ahí conmigo, pues yo estoy ahorita haciendo una investigación sobre los efectos financieros del COVID-19, ¿verdad? Estoy por sacar un libro de ese tema. Ujú. Y entonces resulta de que esta niña, pues, como unos 2 meses antes de que empezara a hacer su trabajo aquí conmigo, pues se le murió el papá, se le murió la mamá y se le murió una tía, todos de COVID. Fíjate, Uy, una cosa tremenda, ¿no? Sí, muy imagínate. triste. Pues la verdad, yo no sabía, o sea, obviamente porque pues no andas uno ahí investigando, oye, ¿cómo le va en su vida y todo eso? Pues no, o sea, nosotros para lo que vamos a la investigación, ¿no? Y oye, pero hacer una investigación luego de este tema, pues debe ser una cosa así como que, pues te da el aqueyuyu, ¿no? Cuando me mandó el trabajo, pues me manda ahí una dedicatoria al final del trabajo final que me entregó sobre su investigación, pues pues diciendo que pues, había muerto su papá, había muerto su mamá y había muerto su tía, todos en un mes, fíjate. Porque luego se contagian unos a otros, ¿no? Entonces, fíjate qué cosa más desafortunada, ¿no? Como Ujú. siempre, ahí ya te da el aqueyuyu, pues, digo yo, no sé. Pues cuídense. ¿Ah? Ahora que son días libres, no van a andar ahí pues, en el bar, porque eso es peligroso, ¿verdad? No, ¿cómo creí? Bueno, pues yo los he visto ahí, ¿verdad? Ya ven que los que están ahí en el centro están a reventar. No, nosotros no. Ah, muy bien, bien hecho. Además, pues, y luego esta semana no voy a dejar tarea, fíjate, eso fue una cosa Ah, terrible. muy Pero bien. estoy pensando en dejarles una para que se les quite los rebeldes. No, no vamos a No, salir, nos ¿verdad? vamos a portar bien. Ah, bueno, está bien, pues. Continúe, compañero, perdón. Pero tenía que Muy hacer ese bien. comentario, me pareció una cosa tremenda, ¿verdad? Tremenda lo que le pasó a esta pobre niña. Oye, pues Sí, imagínate, pues le fue toda la familia en sí, un está muy triste. santiamén, ¿verdad? Pues sí, la verdad. La verdad es que pobrecilla, pero pues, bueno. Y fíjate, y no se rajó, porque yo, la verdad es que yo me hubiera rajado, ¿eh? De Ujú. eso. Pero pues yo creo que dijo, bueno, pues estar aquí pensando en los que ya se fueron, pues dijo, mejor me pongo a trabajar. Y la verdad es que muy trabajadora, muy inteligente muchacha. Inclusive pues ya está incluida en un apartado del libro que vamos a sacar sobre el tema. Entonces, imagínate, una chica como ustedes de licenciatura, o sea, que está estudiando todavía el 9º semestre de contador público, porque ya son 9 semestres, ¿verdad? Ujú. Mi compañero, perdón por la interrupción, pero pues tenía que comentarlo. Está bien. Que ustedes sepan Eh, que luego pasa eso, ¿no? sí, pues sí, sí pasa. ¿Verdad? Está muy feo todo. Adelante, por favor. Bueno, también hablábamos sobre las prestaciones de seguridad social.
Correcto. de las instituciones públicas, Ujú. como lo que son lo de ¿qué? Lo del matrimonio, Ujú. lo de las incapacidades por el riesgo de trabajo. Ujú, correcto. Recuerden, cuando están asegurados, pues los paga directamente el Seguro Social y están exentos, o sea, no tienes que pagar impuestos por esos conceptos. Cuando tú estás trabajando, pues ahí sí te cobran, ¿no? Pero cuando es una incapacidad por enfermedad o riesgo de trabajo, pues procede que no te hagan ningún descuento. De hecho, el seguro te paga con el salario base de cotización que tienes registrado, ¿de acuerdo? Que de hecho es un poquito más alto porque ya ven que ahí se aplica el factor de integración y otros conceptos. Entonces, pues siempre es un beneficio el que no cobren impuestos. Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañera? Aranza. Arancha. Pues de hecho es Aranza, pero está bien. Pues es que digo, eso suena muy gallego, ¿no? Sí, Sí, profe, así lo dicen pero en no. España, Arancha. Arancha, ¿no? Pues Pero, sí, como yo estuve en pero pues España, no. pues sí, yo sí he oído eso de la Arancha. Pues yo siempre le digo Arancha, no me había dicho nada. Bueno, es Aranza, pero no hay problema, no se apure. Ah, bueno, Se la no me perdono molesta, porque es de allá. bueno, no se crea que soy de allá, pues yo soy del pueblo, pero pues eventualmente como estuve allá, pues a todas las Aranchas son las Aranchas. Muy bien, compañera, muy bien, bien contestado, ¿vale? Muchas gracias. Diana Laura Galvez. Yo, profe. A ver, compañera, por favor. No, pues ya lo que iba a decir, ya lo dijo Aranza todo. No, ¿cómo va a Yo decir la todo? Pues ayudé. faltan muchos Estaba temas ayudando. todavía. No, pues estábamos hablando de las indemnizaciones por riesgos de trabajo y Ujú. enfermedad. Eso ya lo dijo, pero a ver, Ajá. ya vamos en la Sí. fracción 7 hasta donde yo recuerdo, la 8, perdón. Bueno, también sobre las prestaciones que otorgan las instituciones públicas, que son como guarderías. Bueno, sí, pero no nada más las instituciones públicas, ¿no? Luego las Bueno, empresas tienen, también ¿no? el seguro, sí. Y hablábamos Pero digo, hay empresas que tienen guarderías, ¿eh? Yo conozco algunas que tienen guarderías. Obviamente empresas grandes, ¿no? bueno, Oiga, esta pyme que tiene 3 trabajadores va a poner una guardería. Pues yo lo dudo. Pero una empresa muy grande sí puede tener una guardería, ¿no? sí, también. Claro. Hablábamos de las previsiones sociales, que son como las Ah, becas. correcto. Previsión social. Qué es la previsión social? ¿Qué conceptos incluye? Pues es como ayuda al trabajador, ¿no? Sí, pero ya les dije, de hecho ahí viene en la misma definición, vienen varios conceptos, ¿no? Ay, pero pues es que no estoy viendo la definición. Ah, pues indebidamente. Pues no es que la haya estudiado, cuando menos la haya leído, porque pues si es, o si Pues estuvo sí, atento a lo sí, que yo dije, pues no, debe pues haber sí, visto. profe. Pues no sé, como yo le dije varios conceptos. Algunos inclusive los hemos visto en las prácticas. Pues, o sea, sí, a los que tengo entendido es ayuda para el trabajador, Sí, correcto. Ya que, también dijo. bueno, pueden ser ejemplos como becas, despensas, Ah, correcto. para, Las despensas de qué forman? Porque hay 3 formas de despensa, ¿no? es en especie, Ah, en efectivo y y, como vales de despensa. pero ¿cuáles son las que sí incluyen como previsión social? Nada más quedamos que 2 de esas 3 incluyen como previsión social, no todas. Las que son en especie y los vales de despensa. Ah, correcto, ¿verdad? Y es un concepto que de hecho no viene en la definición, pero es un concepto que se considera de naturaleza análoga a la previsión social, ¿verdad? Análoga a la previsión. Sí, las despensas, lo que hicimos ayer. Correcto, ¿verdad? Yo le dije algunos otros ejemplos, no sé si se recuerde algunos. Ah, de las becas deportivas, como becas deportivas. Becas deportivas, correcto, también eso es previsión social, ¿no? Ya ven ustedes, no sé si han fijado, pero en Nissan había campos de futboleros ahí, no sé si los vieron, y ahora creo que ya no están, También pero, ahí en Sensata, profe, hay ahí tiene canchas. su campo futbolero, ¿no? Ahí, digo, de darle mantenimiento a ese campo luego sale caro, porque pues hay que cortar el Sí, pasto y hay que ah, no sé sí, qué, ¿verdad? O sea, y ahí juegan los trabajadores de trabajador, Sensata, ¿no? sí. Ajá. Eso También es un apoyo hablamos, deportivo, ¿no? sí, Ujú. como el transporte también nos dijo que era, también Ah, se correcto. consideraba como El una transporte, ¿verdad? Cuando es a servicio gratuito que se le otorga a los trabajadores, ¿verdad? Es muy común sí, en las grandes empresas que haya transporte, pues traen a los trabajadores luego de lugares muy lejanos
Y entonces van, los traen y luego en la tarde, ¿qué hacen, compañera? Pues también los trae, ¿no? Los regresan a su casa, ¿no? O sea, Sí. no, normalmente no, o sea, no No, los que los dejan ahí. dejen. Sí, 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 o sea, cuando salen de trabajar, pues los regresan a su Y agarren domicilio. taxi, ya, profe, cada quien que gasten. Negativo, no, pues ese es el secreto del transporte, ¿no? Que te llevan y te traen, o No, sea, sí. ese es lo normal, digamos, ¿no? La normalidad. Inclusive decíamos que inician a las 7 de la mañana, porque es la hora que entran prácticamente todos, pues está eso a reventar, ¿no? La salida a Sí, México, ¿no? Porque ya ven que ellos, las dos plantas, pues están en la salida a México. Una sí. aquí prácticamente en la salida de la ciudad y la otra, pues aunque está un poco más lejos, pues de todos modos afecta el tránsito de esa zona y obviamente pues se pone muy seria esa salida, ¿no? A veces, de hecho, en el semáforo ese de segundo anillo a tercer anillo, entonces media hora de camino, ¿no? Ah, En sí, por coche. salir a México, por el parque. Por el puente. Exactamente, el parque. No sé Por por el qué, o sea, aquí habiendo tantos puentes, no sé, ese puente no lo han querido hacer. Y es muy necesario porque en realidad, pues es la única salida, ¿no? De para Aguascalientes. allá. Ya para Sí. salir para esa parte, ¿no? Para la planta de Nissan, que es una planta, pues obviamente que es muy grande, que O tiene también muchos por San trabajadores. Gerardo, profe, por la de San Gerardo se puede salir, ¿no? Tengo que Sí, pero digamos, bueno, la salida normal, pues sería como ese bueno, camino, ¿no? sí, Ese sí, camino. Y luego digo, pues allá también está, por ejemplo, el campus sur de la universidad, ¿no? sí, también. O la ¿Verdad? UPA. La UPA, que también está por esa zona, ¿verdad? Y obviamente, Sí, pues dice, gente sale por San Gerardo, pero pues son esas dos salidas, pues dime por dónde más puedes ah, correr, pues sí, nada más. no hay más para dónde correr. Parece que eso no afecta, pero al final sí se ve afectado, ¿verdad? Por todos estos camiones de transporte, que obviamente, pues es un valor importante a considerar. Seguramente esto cuesta un dinero, o sea, toda esta logística de Sí, transporte, profe, pues todo el recorrido que hacen. Pues sí, ¿no? Eventualmente hay gente que traen desde Cocío, ¿no? O sea, sí es un recorrido lejos. Entonces, pues bueno, es parte de una prestación que se considera previsión social para los trabajadores. ¿Sí me entiende? O sea, creo que esa es la importancia del concepto, ¿no? Que es parte de la previsión social. ¿Qué más, Sí. compañera? También hablábamos sobre el Infonavit, que Correcto. creo que se dividía en, ay, ¿qué era? Es el retiro y cesantía, Retiro, cesantía en luego retiro, los cesantía en afores, avanzada e Infonavit, ¿verdad? Así ajá, es. y Ujú. el afore. Correcto, las afores, ¿verdad? Están divididas en tres partes. De hecho, cuando te lleva el estado de cuenta, vienen las tres separaciones, donde te dicen los saldos que tienes en cada una de las cuentas, ¿de acuerdo? Y entonces, esta entrega ¿cuándo se hace la entrega del Infonavit, compañera? Caso que usted no haya pedido casa nunca. Ay, no sé. ¿Mm? ¿Cómo que cuándo se hace la entrega? Sí, pues usted dice, ay, pues yo nunca pedí casa. Y pues claro, siempre se va acumulando, ¿no? Porque cada bimestre su patrón le aporta, Ah, le aporta, le aporta. ya, cuando uno se pensiona. Ah, exacto, cuando viene la jubilación, ¿verdad? Cuando viene la jubilación Sí, o pensión ya del le dan. trabajador, ¿verdad? Ahí le entregan su dinerito, ¿verdad? Le entregan su Sí, dinerito del Infonavit. ¿Cuánto va a pagar de impuestos por eso? es exento, ¿no? Exento, claro, no va a pagar nada, por supuesto. Y puede ser un monto, ¿eh? O sea, porque, oye, 5% del sueldo toda la vida para alguien que No, nunca sí, pidió, que alguien que nunca pidió casa, pues puede ser un valor. Ahora, si alguien pide casa y la termina de pagar, pues desde ahí empieza a acumular nuevamente, ¿cierto? sí, Sí, porque cuando tienes casa, pues obviamente todo el dinero hasta que te te la aporta el pagas. patrón se va para el pago de tu vivienda, pues digo, es lógico, ¿no? Tienes un Sí, crédito, pues se va pagando con lo que aporta el patrón, más lo que tú pagas de manera personal. Oye, no está mal, porque pues obviamente ese dinerito, pues ahí se destina. De hecho, esta casa aquí donde estoy yo, pues es Infonavit, fíjate, entonces, bueno, pues hace muchos años que la compré y yo están ya la acabé de pagar. ¿Ande? cómodas las casas, están a ¿Por qué? gusto, están cómodas. Bueno, o sea, no, esta casa era de mercado abierto, ¿no? O sea, no Ah, son de ya, las que hacía el Infonavit. Esas de Infonavit están bien chiquitas. No, pues esta casa yo vivo aquí en Colinas, entonces las casas pues no son tan pequeñitas, ¿no? no, Y sí, entonces obviamente pues digo, yo la saqué con mi crédito de Infonavit allá por el año de 1994, 95, ¿no? Entonces digo, bueno, pues no, yo ya la tiene acabé. tiempo, pues, ahí, ¿Ya qué? ya tiene tiempo, pues, viviendo ahí. Sí, no, pues mis hijos ya son universitarios igual que ustedes, entonces ya terminaron la universidad mis dos hijos. Yo de hecho me casé, no sé si les he platicado, porque luego les platico esas historias, porque pues digo, pues, ¿qué tiene, no? Yo me casé cuando estaba en tercer semestre de la carrera. ¿En serio?
Sí, en tercer semestre de la carrera. Yo salí un poco grande de la carrera, es verdad, pero me casé, porque yo hice primero la carrera de técnico en contabilidad y luego después entré a la prepa porque en ese tiempo los CONALEP no daban prepa, entonces pues estudié luego la prepa, 3 años de prepa más. Cuando salí de la secundaria me dediqué a la vida alegre, a vivir. Y me fui a trabajar y abandoné las naves, ¿no? Y luego después de un año dije, mejor me voy a meter a estudiar. Y me metí a estudiar, ¿no? Entonces, pues esto es así. Ya ven que de repente pasa eso, ¿no? Luego me han preguntado, ¿y usted cómo llegó a ser contador? Porque luego preguntan esas cosas, ¿no? Sí. Es una cosa curiosa. Y pues yo llegué por eliminación, fíjate. Es así, a mí me gustaba la química, les he de decir, ¿no? De hecho, Ah, chis. yo me anoté para fermentaciones ahí en el Cebetis. No sé, los que son del Cebetis 39, pues ahí está la Sí. carrera de fermentaciones, ¿no? O sea, no sé Y si, de pues, luego hay muchos en esta, farmacéutico químico. Sí. luego hay muchos en estos grupos que estuvieron en el Cebetis. Pues yo me anoté en esa. Recuerdo que me tocó en la tarde y pues yo soy del rancho, de allá de Peñuelas, por ahí por donde está la planta de Nissan. De hecho, no sé si les he platicado, ¿verdad? Pero la planta de Nissan está en terrenos que eran de mi abuelo, donde íbamos a cosechar pues maíz, ahí tenemos la plantación de maíz. Y el aeropuerto está construido en terrenos que eran de mi otro abuelo, de mi abuelo paterno, ¿verdad? Entonces, pues me dejaron ya sin tierra para sembrar, pues fíjate, la Nissan se quedó con una parte y el aeropuerto se quedó con otra parte. Y yo ya me quedé sin nada, ya no pude sembrar nada. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues ahora voy a cosechar conocimiento con mis alumnos. Ah, Fíjate, muy bien, profe. ¿ah? Por eso ando aquí, porque pues me corrieron de ahí del rancho, pues ya no tenía yo que cosechar, fíjate. ¿Y cómo llegué a contador, verdad? Porque es una historia interesante, o graciosa. Pues fíjate, iba a entrar al CONALEP. Bueno, no iba a entrar ahí, pues iba a entrar a donde me dejaran, porque pues como el 10 de agosto decidí que iba a estudiar. Pero ya para esas fechas ya todo el mundo ya había hecho la selección, ¿no? Porque entrábamos por ahí por el 15 de agosto, igual que lo hacemos ahora, ¿no? Y entonces ando buscando en todos lados y ya todo el mundo, ay, ya puedo entrar ahí. No, puedo entrar aquí. No, en ningún lado. Y me dijeron el CONALEP, aquí sí. Yo dije, órale. Y allá en Ciudad Industrial estaban las carreras. Y entonces dije, a ver, ¿qué carreras tienen? Y me dijeron, máquinas y herramientas. Y dije, uy, obrero calificado. Dije, eso ya lo he hecho. Entonces dije, eso no. Y luego después, diseño textil. Dije, uy, ese debe ser para puras muchachas. Y efectivamente, bueno, había uno ahí que ya sabes, ¿no? De esos así, ay, 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 Estaba ay. al Sí, otro o lado. sea, sí, había un chavo ahí que, pues sí, tú sabes, ¿no? Ah, sí, Entonces sí. dije, no, vas a ser puras muchachas. Y efectivamente eran puras muchachas, ¿no? Y luego dijeron contabilidad. Dije, contabilidad suena bien. Suena así como importante. Dije, voy a estudiar contabilidad. Y me puse a estudiar contabilidad. Y desde ahí me seguí, ¿no? Pues ya estaba en eso. Pues dije, bueno. Porque además yo salí del CONALEP en el 80, bueno, estuve del 87 al 90, que fue cuando me vine para acá, para la ciudad. Ajá. Y yo llegué acá a la ciudad y traía, pues, 3 cambios de ropa, que era todo mi capital, ¿no? Sí. Entonces no me ha ido tan mal en el recorrido. Porque, pues, mi papá era soldador de soldar cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Soldador de construcción. Y mi mamá, pues, ama de casa. Entonces, pues, así como que tú digas, oye, qué bárbaro, qué riqueza. Pues, no, ¿verdad? Yo he hecho yo la casa de allá del rancho, pues, hasta que yo hice la casa, pues, ahí es donde vive mi mamá y mi papá, y vivían en una casa que yo construí cuando yo ya era contador. Pues ya, digamos, más o menos reconocido. Pero ya no voy a platicar historias, porque luego eso suena raro, ¿verdad? Vamos, profe, no se apure, usted échele. Y queda grabado eso, además, está mal, ¿verdad? Ay, sí, es cierto. Pero fíjate, ya quedó eso en la historia, ¿no? O sea, fíjate cómo esos tiempos, ¿no? Porque Sí, además ahora no se acuerda. yo llegué aquí de manera muy casual, ¿sí? La verdad, que fue una verdadera casualidad, porque fíjate que yo trabajaba en el aeropuerto, pues lavaba coches y eso, pinté el aeropuerto y todas las chambitas ahí que me salían. Ayudaba a la gente con sus maletas, cosas por el estilo, trabajos intrascendentes. Y entonces de repente pues pedía ride para irme al aeropuerto, porque pues de ahí de donde está la planta de Nissan al aeropuerto pues todavía está lejitos, ¿no? Y de repente me sube una persona, yo sí lo conocía, él no me conocía a mí, ¿verdad? Y me dice, ¿tú qué haces aquí en el aeropuerto? ¿Por qué te pones a platicar, no? Con la gente que te da ride. Y Sí, dice, sí, sí. ¿tú qué haces aquí en el aeropuerto? Le digo, pues lavo coches y ayudo a la gente con sus maletas. Digo, hasta pinté el aeropuerto cuando hubo forma, ¿verdad? Y entonces me dice, ¿y no te gustaría estudiar? Le digo, pues sí me gustaría, pero la otra vez me tocó en la tarde el año pasado y por eso no pude entrar. Y dice, pues vente a vivir acá a mi casa. Y yo dije, pues me voy y me vine.
Y aquí viví, ¿verdad? Ahí en el jardín de San Marcos. Ahí tenía su casa este señor, ¿verdad? Y yo trabajaba en la limpieza, pues ahí, ya sabes, lavando baños y esas cosas, pues que hacemos en la limpieza, ¿no? Barrer, trapear y cosas por el estilo. Lavaba los coches del jefe y demás. Pues esa era la actividad, porque pues yo tenía que vivir de alguna forma, ¿no? Sí. De hecho, los primeros 3 días, pues cuando llegué yo aquí, pues me dijo que me iba a dar y que pues ahí iba a vivir y que iba a comer y no sé cuánto. Y los primeros 3 días ni de comer me dieron. Lo bueno es que se ve agua, si no me hubiera muerto de sed. No, sí. Sí teníamos un garrafón, entonces pues fíjate, sobreviví a esa etapa, para que veas, ¿no? Y entonces pues ya le dije, oye, cuando menos dame para el camión, no seas gacho. Y sí me dio. Ya me dio mis 5 pesos y me fui en el camión, caminando a la central. Pues fíjate, eso es así, ¿no? Porque pues está lejos, Peñuelas, sí está lejos. No, sí, sí, está lejos. Bueno, ya no les voy a platicar historias porque ya tenemos tiempo importante. No, Muy bien, compañera Diana. Disculpe, pues, ya no, todo lo que platiqué, ya todo lo que platicamos, ¿verdad? está Diana bien. Laura Galvez, Sí, correcto, gracias. no, sí. Stephanie Hernández, ¿no está Stephanie Hernández? Carol Janet Rizzo, Aquí estoy, profe. yo pensé que no había nadie, dije, uy, pues, No, es que se no, me trabó. no estaba dormida, ¿verdad? No. Bueno, sí, porque pues despertarla pues no parece una cosa justa. A ver, compañera, continúe ilustrándonos. Ya la compañera nos habló de la cuestión de las entregas de los rendimientos del fondo de la vivienda, ¿verdad? ¿Qué más? Sí. Bueno, y luego también decíamos que lo de las cajas de ahorro de los trabajadores y los fondos de ahorro. Sí, ¿cuál es la diferencia? No sé si ayer les dije cuál es la diferencia entre caja de ahorro y fondo de ahorro. Eso creo que se lo había dicho en personas morales, pero no sé si se los dijeron. Mm, según yo, cajas de ahorro es como donde tú vas a ahorrar como en una financiera y el fondo de ahorro ya es como más de la empresa, ¿no? Ambos son conceptos equivalentes, ¿me entiende? Pero la caja de ahorro se refiere más a la parte que aportan los trabajadores. Si ustedes ven las cajas y fondos de ahorro, pues hay una parte que aportan los patrones y otra que aportan los trabajadores. Pues la parte que aportan los trabajadores se considera que es parte de la caja de ahorro, que pues digamos es dinero que ya habían ganado los trabajadores y deciden aportarlo. Y la parte de los fondos de ahorro es la parte que aportan los patrones, ¿de acuerdo? Entonces digamos que es como una diferenciación pues, más técnica que real, pero pues así es como lo manejamos en la práctica, ¿sale? Entonces la caja de ahorro va en deducciones y el fondo de ahorro va en percepciones, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué más, compañero? ¿Cuáles son, Y dígame también algunos requisitos para las cajas de ahorro? Ayer los repetimos, ya lo habíamos dicho. eran los requisitos de Deducibilidad, ¿verdad? deducibilidad. Así es, porque Ajá, ahí lo y dice, ¿no? ay no, profe, eso sí no me acuerdo. Y ayer lo Es- repetí. sí, ya sé, pero eso sí no los anoté. Pero Bueno, son preguntas que yo les hago en el examen. era que no se retirara el fondo una vez al año. Una vez al año es uno de los requisitos, correcto. Ujú. ¿Cuánto es el monto máximo que se puede aportar? Eso les he dicho cada que hacemos un ejercicio. No puede exceder de tanto. Era lo mismo que aportó el patrón. Tienen Correcto, que ser misma lo aportación mismo. patrón y trabajador, correcto. Sí, pero había Ajá, un monto máximo, ¿no? Que no se puede exceder de ese porcentaje. el 1.3 de las sumas anuales. Correcto, 1.3 UMAS anuales. Muy bien. Y el porcentaje máximo. El 13% Correcto, porque es hasta del salario. es considerado de mala suerte, ¿verdad? Pues es el fisco. No te vas a exceder del 13%, ¿verdad? Porque se ve mal, ¿eh? Se ve mal. Ya ven el Apolo 13, pues ya se andaba cayendo, ¿no? Sí. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Ah, que las aportaciones que se destinaran a los préstamos a los trabajadores y el remanente que fuera de las inversiones en instrumento del gobierno federal. Correctísimo, así es, perfecto. ¿O en qué concepto?
¿En qué instrumentos? ¿La renta fija? En renta fija, correcto. O sea, no lo puedes meter a la bolsa, ¿verdad? Porque esa es renta variable y hay riesgo. La bolsa siempre tiene el riesgo de que pues puedes ganar mucho, pero también puedes perder todo, ¿verdad? Sí, puedes perder todo. Entonces, esa es la razón por la que se prohíbe que el fondo de ahorro, que además es un recurso que habitualmente los trabajadores ya lo están esperando, ¿no? Porque es anual, ¿no? De hecho, no es un recurso que sea a largo plazo, porque pues anualmente se entrega este concepto. Bien, ¿qué más, compañera? ¿Qué más conceptos? Pues eso sería todo, Eso sería ¿no? todo. Sí, pero dígame, o más exenciones. Ah, sí, decía de la cuota de la seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. Correcto. Exenta, ¿verdad? Cuando la paga el patrón, Ajá. ¿verdad? Inclusive yo dije aquí un sector donde era obligatorio pagarla, no sé si recuerde, Mm, por contrato ley, ayer lo señalé. sí. Y decía que el contrato ley se refería cuando era como para toda una rama o una actividad. Perfecto, ¿verdad? Una rama de actividad que le aplica determinados requisitos y a todas Ajá. las empresas de ese sector les aplica ello. ¿Qué más, compañera? También hablaba de las primas de antigüedad, del retiro, las indemnizaciones y otros pagos. Y Correcto. decía que tenía bueno, que se iba a grabar 90 UMAS. Exentar, no, exentar. Ajá. Y Por, bueno, decía que cada fracción bueno, equivalía como a 6 meses. correcto. Toda fracción de más de 6 meses es un año adicional, ¿verdad? Estas Ajá. son calculables por años de servicio, ¿verdad? Muy bien. Sí. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Carol Rizo. Carol Rizo. Muy bien, perfecto. Rigoberto Manuel Díaz, ¿está? ¿No? Mónica Alejandra González. Aquí estoy. A ver, compañera, continúe platicándonos de lo que vimos ayer. Ya la compañera terminó con la cuestión de Ah, ya es como por el 14, ¿verdad? ciertamente. Así es. Ya casi terminamos. Bueno, pues habló ayer que... ¿Mande? Es de los más importantes, ¿no? De hecho. El Ay, es 14. que me llega un poquito lento el La audio, señal. pero sí. Ah, a ver, continúe. Hablamos de que las gratificaciones, Ujú. pues que se les van a pagar a los trabajadores, tienen que estar en un equivalente de 30 días Correcto. y 30 las días de qué? primas vacacionales tienen que tener... ¿Mande? 30 días de qué? Concepto. De las gratificaciones, lo de los 30 días. Pero 30 es un concepto, ¿no? Que se aplica. Y de las... ¿Qué es lo que exenta? ¿Mande? ¿Qué es lo que exenta? Usted dice 30 días, pero ¿de qué? ¿Del salario del trabajador? No. Días de salario. No. Ay, es que de verdad se me corta el audio, perdón. Bueno, a ver, Como que continúe. escucho nada Continúe. más unas ideas. Continúe. También hablamos de las primas vacacionales, Ujú. que pues que los trabajadores tienen que un equivalente de 15 días de su salario mínimo general Ujú. y también que de las primas dominicales les va a tocar un equivalente de un salario mínimo general, dependiendo de la área geográfica en la que el trabajador vive. Correcto. ¿Qué más? Y también hablamos del excedente de los ingresos, que en caso de que existiera, se va a pagar el impuesto por estos. Correcto. Muy bien.
¿Qué más, compañera? Sí me escucho. Sí, la escucho, sí. Continúe. Ay, es que no sé dónde me escucho. No, sí, escucho todo. Bueno, creo, ¿ustedes sí escuchan todo también, chicos? Es que Sí. yo como que lo echo en partes, perdón. No, no, adelante, También continúe. hablamos de las remuneraciones de que les van a hacer a los zonales subordinados que se perciben en el extranjero, Ujú. que son de agentes diplomáticos, los consulares, los empleados de la embajada, los miembros que están en delegaciones oficiales, los miembros de delegaciones científicas y humanitarias y los representantes, funcionarios, empleados y todos esos que trabajan en las oficinas en México Bueno, no nada más en México, también hay en Monterrey, en Guadalajara y y también en los técnicos extranjeros, correcto, contratados por el gobierno. correcto. Ujú. Muy bien, termine de una vez porque ya es el ¿Sí? último Es concepto. Sí, que casi adelante. no lo escucho, perdón. No, adelante, el último concepto, dígamelo. Y pues bien, ¿verdad? Dígame el último concepto. Ya de los Viáticos, pues nada más, pues que se tenía que comprobar las circunstancias con comprobantes fiscales que les correspondían. ¿A nombre de quién? A nombre del patrón. Correcto, a nombre del patrón. Muy bien, Moni, muchas gracias. Sí, tomado en cuenta y válido, ¿no? No sé si les platiqué de este caso, ¿verdad? Bueno, del anterior que habla de los agentes diplomáticos, agentes consulares, empleados de embajadas, etcétera, ¿verdad? Bueno, nada más para que lo consideren, no me trató caso, ¿verdad? Recuerden que las embajadas son extensiones del territorio del país. Una vez hubo inclusive los automóviles de los embajadores, pues les dan unas placas especiales que tiene que aprobar el Senado de la República, ¿no? O sea, no traen placas normales. En una ocasión, hace ya muchos años, ¿verdad? Resulta que en Acapulco, pues secuestraron al embajador de Egipto, o a un trabajador de la embajada de Egipto en México, y andaba en su automóvil. Entonces lo trataron de robar y lo mataron. Que luego ya ven que esas cosas pasan por aquí, ¿no? Si vieron el de la combi hace un par de semanas, ¿no? O una semana. Pues resulta que al embajador lo mataron y agarraron a los culpables. Y entonces dijo el gobierno de Egipto, ¿verdad? Pues que los mandaran para que los juzgaran en Egipto, porque obviamente, pues es un empleado de la embajada egipcia y obviamente, pues en Egipto luego que se aplica la pena capital, ¿verdad? La pena capital es, pues, que te mata, ¿no? O sea, de hecho, en Egipto se estila, pues, colgar a la gente, ¿no? Los agarran de aquí y ya los cuelgan, ¿no? Así pasa en Egipto. Y entonces, pues, al final el gobierno mexicano no les entregó al delincuente, pero sí lo metieron a la cárcel por esta cuestión, porque pues obviamente había cometido un delito en México, pero era de un empleado de una embajada exterior, ¿verdad? Sí, o sea, si tú vas a la embajada de Estados Unidos, por ejemplo, y matas a uno de los embajadores, pues te van a llevar a Washington a juzgarte, y ya ven que ahí pues les aplican las penas capitales. Entonces, para que tengan cuidado, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda adicional de este tema, jóvenes? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues si les parece, vamos a continuar, pues, fíjate que echamos una hora en esto, ¿verdad? Platicando. Aquí, qué barbaridad. Vamos a comenzar con la presentación de sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Esta también ya está ahí en la página del blog, perdón, del Facebook, ¿verdad? De, de la clase, ¿verdad? Por si alguien la quiere consultar. Es esta presentación relativa a los ingresos por sueldos y salarios. No sé si se ve. ¿Se ve? ¿Se ve o no se ve, jóvenes? Sí, se ve. Se ve. Perfecto. Bueno, vamos a continuar pues con ella, ¿verdad? Con esta presentación, ¿verdad? Que es lo que toca en estos casos. Ustedes han sido capacitados ampliamente, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, los ingresos por sueldos y salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Así llama este capítulo. Es un poco largo, pero en general todo lo conocemos simplemente como sueldos y salarios. O sea, es el concepto general que tenemos de esta aplicación. Ahora, habitualmente pues pensamos en sueldos y salarios y pensamos en trabajadores de las empresas. ¿Estamos bien?
Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Pero este concepto es más amplio que ello. O sea, no nada más el apartado de sueldos y salarios no solo le aplica a los empleados, sino que vamos a ver que también hay unos apartados sobre asimilados a salarios, ¿de acuerdo? O sea, sí es aplicable para sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Pero también es aplicable para los trabajadores del gobierno federal y también para todos los asimilados a salarios, ¿verdad? Que son varios conceptos adicionales. Bueno, y comenzaremos obviamente con el artículo 94 que habla de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, o sea, los sujetos del impuesto sobre la renta. ¿Quién es sujeto del pago del ISR por sueldos y salarios? ¿De acuerdo? Bueno, y obviamente se considera ingresos por la prestación de servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas y las percibidas por consecuencia de terminación de la relación de trabajo, ¿verdad? Y luego ya viene, para los efectos de impuestos se asimilan a salarios los siguientes, ¿vale? Aunque, en mi opinión, los asimilados comienzan a partir de la fracción 2, ¿vale? O sea, realmente los asimilados no empiezan en la fracción 1, esos también son trabajadores, ¿sale? Lo que pasa es que el primer párrafo habla de los trabajadores de las empresas y la fracción 1 habla de los trabajadores del gobierno, que yo llamo ahí como los inmortales, o sea, los mortales y los inmortales. ¿Por qué los mortales y los inmortales? Bueno, porque resulta, ¿verdad?, que el primer párrafo, pues las empresas luego sí desaparecen, ¿no? ¿Sí? O sea, hay empresas que han desaparecido porque hayan quebrado, porque pues el negocio no haya funcionado, ¿verdad? Porque se haya cerrado el trato, porque pues hay actividades que dejaron de tener validez, por ejemplo. O sea, imagínate, no sé si ustedes recuerden, Kodak, ¿sí? Es una empresa que sacaba fotografías hace muchos años, ¿verdad? Y tenían monopolizado las fotografías. ¿Qué pasó con las fotografías, jóvenes? Imagino que en sus casas luego todavía hay fotografías, ¿no? De las impresas. No, pues ya no hay. ¿Ya no tienen fotografías? Bueno, es muy raro. Pero quedaron Bueno, obsoletos. ya no hay físicamente, o sea, yo me refiero, en las casas casi en todas hay fotografías. Si aquí faltara un screenshot de la casa, pues vería un montón de fotografías, ¿no? De las que están así. Pues resulta que Kodak era el que acaparaba todo el negocio de la fotografía, ¿vale? Y entonces, pues es una empresa que creció de una manera exponencial, porque antes, pues claro, tenías tu camarita, sacabas tu foto y lo ibas y la imprimías. Así como lo hacemos actualmente, ¿no? De repente algunas sí las imprimen, o no. Nunca le imprimes una foto, no me digan que no. Para trámites. Para trámites administrativos o para obtenerla, ¿no? Oye, tengo una foto ahí en la Torre Eiffel, por ejemplo. Quiero tenerla aquí en mi oficina. ¿Puede ser? Sí. Pues digo, es un recuerdo bonito para tenerlo aquí a la vista, ¿verdad? Y entonces, pues es un negocio que fue muy importante y la empresa quebró porque obviamente ahora cómo tenemos las fotografías normalmente. ¿En digital? En digital, ¿verdad? Pues antes en el celular, ¿no? Celular o ya si eres así muy tradicional, pues tienes una cámara digital, ¿no? Pero ya normalmente hasta los celulares ya hacen esa función de guardar las fotos y todas las guardas, tienes tus archivos, los puedes subir a una nubecilla y todo para que estén ahí guardados. Pues fíjate, esa empresa quebró, ¿no? Después de ser una de las empresas más grandes del mundo, pues el negocio cambió y ellos no se adecuaron de una manera, pues digamos que el negocio cambió y ellos no cambiaron el giro correspondiente. ¿Estamos bien? Sí. Sí, es para que veas que grandes empresas, pues también luego de repente pues, han estado así como que en proceso de quiebra. Por ejemplo, ¿qué te gusta? Apple, que es una empresa que yo creo que todos ustedes conocen, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Apple estuvo a dos meses de quebrar en los años 80, en el año 1997, ¿sale? De repente corrieron al fundador, Steve Jobs, lo corrieron de su trabajo como director y pusieron a directores pues, que no sabían mucho del negocio o que no eran tan creativos como lo era Jobs, ¿verdad? Y entonces pues la empresa se vino yendo abajo, abajo, abajo y pues obviamente estuvo a dos meses de quebrar porque pues obviamente había caído en el valor de una manera impresionante. Fíjate, curiosamente resulta que Apple la salvó Microsoft, ¿sí? Resulta que Jobs era muy amigo, ¿verdad?, del presidente de Bill Gates. Eran grandes amigos pues ellos eran compañeros, ¿no? De ahí
de la universidad, de la época universitaria, eran, digamos, cogeneracionales, pues, eran de la misma época. Pues él fue y metió dinero ahí porque resulta que en ese momento Microsoft tenía un problema porque lo estaban queriendo, pues, ya señalar como una empresa monopólica, ¿vale? Y entonces, pues dijo, bueno, para que haya competencia, le voy a invertir a Apple para que se salve esta empresa y puedan decir, ah, si hay competencia, pues ya está Apple. Y resulta que hoy Apple es la empresa más grande del mundo, ¿no? En cuanto a capitalización, ¿sale? Nada más para que ustedes se den una idea, Apple ha dividido el valor de sus acciones 4 veces. Si no hubiera hecho esto, el valor de la acción de Apple ahorita valdría más o menos unos $28,500. Claro, las acciones ahorita en el mercado valen 110 y $115 aproximadamente, pero es porque han dividido el valor de las acciones. ¿Sí? Todavía hace un mes las acciones de Apple valían $515 cuando hicieron la división. Entonces, pues obviamente, pues es una cuestión que las empresas, aun cuando son muy grandes o muy importantes, pues pueden tender a desaparecer, ¿verdad? Y en cambio, entonces, pues los trabajadores se quedan ahí sin trabajo. Por eso digo que son los mortales y los inmortales, ¿no? Y luego vienen los apartados, el apartado segundo, que es la fracción 1, las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, de las entidades federativas de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Eso realmente son trabajadores, ¿no? Lo que varía es el patrón. Aquí en el primer párrafo estamos hablando del artículo 123, apartado A de la Constitución de la República, y la fracción 1 es el artículo 123, apartado B de la Constitución Federal de la República. Estos de la primera fracción pues tienen seguro social, estos de la fracción 1 pues tienen ISSSTE, ¿verdad? En términos generales. Entonces, hay ciertas diferencias, ¿verdad? Y obviamente dicen, ah, es que estos son servidores públicos, ¿verdad? Servidores públicos. Y estos son trabajadores así simplemente, ¿no? Y entonces, pues eventualmente, pero realmente en mi opinión, estos dos son en realidad, o sea, estos dos apartados son los trabajadores, ¿no? Lo que varía es el patrón. Y así, ¿por qué estos son inmortales? Bueno, cuando han visto ustedes que desaparezca un estado, que desaparezca un municipio, pues no es muy normal, ¿vale? Las empresas sí, pero pues los gobiernos, pues digamos, se mantienen, ¿sale? Entonces esa es la diferencia que los separa, ¿no? Y habitualmente el gobierno siempre ha querido, pues, tener por separado a los consentidos del profesor, ¿no? Porque, pues, los empleados de los gobiernos, pues, habitualmente tienen ciertas prestaciones que no tienen el resto de los trabajadores de las empresas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, de hecho, en materia de subsidio para el empleo, jóvenes, a estos dos, o sea, a los del primer párrafo y la fracción primera, son a los únicos que les es aplicable el subsidio para el empleo. Ya de ahí para abajo, ya ningún otro concepto le es aplicable el supuesto del subsidio para el empleo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces ahora sí comenzamos con los asimilados, verdaderos, a salarios. Aunque aquí la ley dice que estos ya la fracción 1 son asimilados, pues vamos a considerar que esos son trabajadores para los efectos legales, ¿de acuerdo? Y estos sí ya son asimilados. Primer concepto, los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades o asociaciones civiles. Miren, habitualmente cuando ustedes que constituyen un despacho, los que estén trabajando, pues no sé si se han fijado, ¿verdad? En los despachos, pues se constituyen como sociedades civiles, los que están como personas morales, ¿no? ¿Por qué se constituyen como sociedades civiles? Bueno, porque resulta que tienen un fin no de lucro, como si lo tienen las empresas. Ahí, bueno, es prestar un servicio y cosas por el estilo, o sea, ahí te la venden como esas cosas, ¿no? Y entonces, pues tú te vuelves socio de la empresa, ¿verdad? Inclusive en los grandes despachos, ¿verdad? A mí me tocó un amigo, ¿verdad? Que entró a trabajar en Deloitte y lo llevaron a Sudáfrica porque ahí fue donde hicieron su inducción para ser socio de Deloitte. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí. No sé, son despachos de los grandes, ¿no? Son las Big Four. O sea, porque hay solamente 4 grandes despachos de ese tamaño a nivel mundial, ¿verdad? O sea, solamente 4. Entonces, de hecho, hay un riesgo muy grande porque, pues, obviamente esos despachos son los que acaparan los mercados mundiales en cuanto a la cuestión, sobre todo, de auditoría.
¿verdad? O sea, las grandes empresas, pues es alguno de esos 4, ¿no? Que es Deloitte, que es KPMG, eh, es y ya no me acuerdo de los otros 2, ¿verdad? Pero son 4 en total los grandes despachos que hay en el mundo. Me acuerdo de estos porque ahí tengo amigos, ¿verdad? Entonces, pues eventualmente, pues ahí está, ¿verdad? Y entonces estos cuando hacen la inducción a sus socios, ¿verdad? Que no son muchos, pues a ellos, ahí sí vale, ¿no? Pero luego en el despacho, ay, no, es que tú vas a ser socio. Y, qué bien, qué chido, ¿no? Y ves y dices, ¿y cuánto voy a ganar? No, pues 1,500 a la quincena. Y dices, uy, te cae. Y dices, no manches, ¿verdad? Y sí, te hacen socio. Pero lo que hacen socio es para que en lugar de pagarte por sueldos, ¿verdad? Ya no te tienen asegurado y entonces te tienen aquí como asimilado a salarios, ¿de acuerdo? Y dices, ok. Ahora bien, fíjate que hay una cosa interesante en esta cuestión de los despachos, los anticipos a cuenta de rendimientos. Resulta que los anticipos a cuenta de rendimientos son deducibles para las sociedades civiles, ¿sí? ¿Quiere esto decir, bueno, pues que la sociedad civil puede restar? Parece que veamos un poquito de eso. A lo mejor ustedes más adelante llegan a tener éxito y puede ser que constituyan un despacho. ¿Puede ser? Sí. Sí. Nos va a mostrar más o menos cómo se hace este concepto, ¿no? Así de manera muy general, obviamente, ¿sí? No va a ser algo así como que tú digas. Y entonces ya ven que yo les muestro los ejemplos prácticos, pues obviamente viéndolos en Excel, ¿de acuerdo? Subir uno nuevo. Ajá. Ahí están las participaciones, pues no puede ser, ¿no? Mira, haz a pensar, ¿no? Un despacho, una sociedad civil, ¿sí? Una sociedad civil. Vamos a poner la XSC, ¿vale? Sociedad civil, eso quiere decir SC. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Está conformada por 2 socios, ¿sí? Yo y mi compadre. Sí se ve Excel, ¿verdad? Mm, sí, pero no se mueve nada. No se mueve nada. ¿Cómo? Me diga eso. A ver. A mí me parece el de las participaciones. Chin. Espérame, déjalo cierro. A mí igual. No, eso no, pues ustedes ni se debían de enterar de eso. Bueno, déjame lo vuelvo a compartir, a lo mejor no se abrió bien. A ver si ahora sí. Sí, profe. Ándale. Perdón. Había sido un pot como dirían los franceses, ¿no? Que es un grave error. Bueno, entonces, imagínate esta sociedad civil, ¿verdad? ¿Sí? Tiene ingresos, va a pasar, en el mes y tiene sus deducciones autorizadas, ¿cierto? Sí. Y entonces imagínate que tiene ingresos por 50,000 pesos, ¿sí? Y tiene deducciones por 12,000 pesos, por decir algo. ¿Estamos bien? Sí. Entonces tenía una utilidad fiscal, y me refiero a deducciones pues, en general, ¿no? Sin considerar los anticipos, ¿sí? De 38,000 pesos, ¿sí? Si somos 2 socios, ¿de cuánto nos va a tocar? Pues dividimos entre 2, pensando que fueran igual, misma cantidad. Nos tocan 19,000 a cada socio. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Y entonces nos reunimos, ¿verdad? Y eso lo hacíamos ahí en el despacho, porque yo mucho tiempo tuve despacho. Y me reunía con mis socios ahí en el San Pancho, ¿verdad? Porque era el que estaba de moda en ese tiempo. Ya nos echamos una cheve y todo, qué alegría. El día último lo hacíamos, ¿verdad? Nos llevábamos el token para hacer la transferencia y en aquellos tiempos llevábamos hasta la compu y ahí hacemos la transferencia. ¿Puede ser? Sí. Pues puede hacerse, ¿no? Y entonces ya decía, mira, ¿sabes qué, compa? Pues a ti 19,000 y a mí 19,000. ¿Estamos bien? Y los traspasábamos a nuestras cuentas personales, de la cuenta del despacho. ¿Qué pasaba con esto, jóvenes? Bueno, pues resulta que los anticipos a cuenta de rendimiento son deducibles, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto podría ser deducible aquí? Pues 19,000 por 2, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Estaban pagados, sí o no? Sí. Sí. Sí, vea, porque hacíamos un SPAY, ¿no? Y ya ve que los SPAY, pues en el momento ya quedan reflejados en nuestras cuentas de manera personal. Y entonces aquí digo, ok, perfecto. ¿Cuánto tengo que pagar de ISR? Pues ya aquí la utilidad base, ¿sí? ¿De cuánto sería?
Pues de cero. De cero, porque ya la habíamos matado. Ahora, yo, claro, como persona física, teníamos que pagar ISR. Pero ¿cuánto se paga de ISR en la sociedad civil? ¿De acuerdo? Si hubiera dejado la utilidad de 38,000. ¿Cuánto pagaría de ISR? Ustedes ya lo vieron en personas morales, ¿no? ¿Cuál es la tasa? 30%. 30%, exacto. Acá a ustedes ya todo se les olvida, pero es el 30%. Entonces digo, ok, mira, entonces aquí yo tenía que pagar 11,400 y si hubiera quedado la lana ahí. ¿Cuánto tengo que pagar acá? Bueno, pues de 19,000, ¿verdad? 19,000 mensuales. Si vemos la tabla, ¿verdad? Pues te toca una tasa, ¿verdad? Del 21,36, que no es el 21,36%, ¿de acuerdo? Te puedes decir, ay, pero nada, como 21,36. ¿Estamos bien? ¿Sí? Porque 12,000 está ahí en la tasa de 21. Aunque no es el 21,36, ¿no? Es como el 20%, pero digamos el 20%. Vamos a poner el 20%. Dices que ahí da el 21,36. Bueno, si calculamos todo el ISR con toda la fórmula de límite inferior, excedente, todo eso, pues te va a dar como el 20%, ¿vale? Vencemos. Y entonces aquí pago el 20% y el 20%. ¿Estamos bien? Sí. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces digo, ok. Por ponerle un número, no lo quiero sacar exacto, podíamos hacerlo, no había ningún problema, ¿verdad? Entonces digo, ok. Entonces multiplico 19,000 y pago esto. Y luego multiplico esto por el 20% y pagaría esto. ¿Cuánto sería el total que habría que pagar? Pues la suma de los dos, ¿sale? 3,800 y 3,800. ¿Por qué nos toca lo mismo? Bueno, porque se aplica la tabla mensual, ¿de acuerdo? Entonces te va a tocar el mismo impuesto. ¿Hay una diferencia, un ahorro de impuestos, sí o no? Sí. Bastante. Sí, ¿verdad? O bueno, no digamos que es una conta así para morirse, pero bueno, pues ya te ahorraste tus 3,000, fíjate, coincidió exactamente 3,800, ¿no? Porque es el 10% que te estás ahorrando del concepto. Pues fíjate, es una diferencia Pues, interesante a considerar de que te conviene más irte por este lado, ¿no? sí. Y además, Pagarlo por ¿dónde quedó este dinero ya? ¿Dónde lo tengo ya? en la cuenta de cada De cada socio. socio, ¿no? Y aquí puse dos, pueden ser 5 socios, ya se divide más este concepto, ¿verdad? Entonces, fíjate, como si se divide más, ¿qué pasa con el impuesto? Se reduce. Se reduce porque si ustedes ven la tabla, entre más bajo es el ingreso, pues el impuesto es todavía menor. Entonces, por eso es una parte importante a considerar, por eso nos reuníamos. Nosotros tenemos una reunión de negocios muy importante y siempre lo hacíamos el último día del mes, que a veces no es el último día, ¿no? Porque, pues el último día bancario, pues en ocasiones, no sé, el fin de mes es domingo, pues teníamos que hacer el viernes, ¿no? Para poder hacer las transferencias y que no hubiera ningún inconveniente, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Y retirábamos toda la utilidad que nos quedaba. O sea, ahí en las sociedades civiles ese es el secreto, que todas las utilidades se retiren hacia los socios. ¿Y cuánto te va a quedar de utilidad en la empresa? Nada, nada. De hecho, el que paga impuestos en una sociedad civil, pues es que no está bien asesorado, o sea, no ha contratado un asesor correcto y por eso está pagando impuestos sobre la renta en la sociedad civil, porque lo que debes hacer es retirarlo. Es decir, oye, y ya con eso es deducible. Sí, ¿qué haces? ¿Un recibo de nómina? ¿Es muy difícil hacer eso? No. Pues en realidad no, entras ahí al Nomipac y lo configuras. Claro, no es un recibo de nómina normal, es un recibo de asimilados a salario, ¿sale? Pero, pues digamos, el formato es el mismo, lo que cambia es la fracción, ¿no? Porque la fracción 1 es para sueldos y la fracción 2 es para asimilados por honorarios a miembros de sociedades y asociaciones civiles. Entonces, como ven, es importante que en estos aspectos, pues tengan ustedes cuidado el día que constituyan una sociedad civil, ¿verdad? Porque van a trabajar con algún compa, pues para que retires mejor el impuesto por aquí y te retengan como si fueras un trabajador, ¿sale? Y considerar que este concepto es deducible e inclusive en pagos provisionales. O sea, al pago provisional le restas el anticipo a cuenta de rendimientos de una sociedad civil. ¿Estamos bien? Sí. Sí, y bueno, pues además no es tan difícil porque es para ti, ¿no? Ya te lo gastas ahí como tú decidas, ¿no? O sea, sí es una cuestión a considerar. ¿Ahí vamos bien? Sí. ¿Eh? Y entonces, pues abusados. Eso habitualmente lo hacemos en todos los despachos porque es lo que toca en esos casos, ¿no? Entonces, en todos los despachos, al final del mes, nos reunimos para hacer ese retiro. Pero nosotros lo hacíamos ahí en el San Pancho. Obviamente, antes de hacer
Antes de entrarle a echarnos una cervecita, pues hacíamos las transferencias, ¿no? O sea, que le vayas a traspasar a la persona equivocada y entonces sí, ¿verdad? Eso pueda salirte mal el asunto, ¿no? Pero cuando todavía estás en tus cabales, dices, vamos a hacer las transferencias, ¿no? Ya llevas el estado financiero y haces estas transferencias. Hay que ser ordenado en las sociedades civiles para poder eliminar correctamente esto, ¿no? No es así como que, sí, lleva tu estado financiero a tiempo, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, vea, esto sí es importante. Bueno, fracción 3. Los honorarios a miembros de consejeros, directivos, vigilancia, consultivos y cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. O sea, estos habitualmente en las sociedades civiles, sociedades anónimas, son los altos jefes de las empresas, ¿no? El administrador, el comisario y los gerentes generales, ¿sí o no? O en las sociedades mercantiles, ¿sí? Bueno, pues obviamente cuando les pagues a ellos, la única desventaja en relación a la fracción 2 es que estos pagan ISR al 30%, perdón, al 35%, perdón, la tasa máxima de la tarifa. ¿Por qué pagan el 35%? Bueno, pues porque no quiere que el fisco que tú retires por ese lado. Por eso te cobran la tasa del 35%. Solamente hay una excepción cuando estos estén dados de alta en el Seguro Social. ¿Vale? Pero de hecho, por disposición hay una jurisprudencia al respecto que señala que los administradores únicos, ¿verdad? No pueden estar asegurados, ¿sí? Está prohibido que estén asegurados para efectos de la ley del Seguro Social. ¿Sale? Ni el presidente del consejo de administración ni el administrador único. Y luego llegamos a las empresas y el jefe se quiere asegurar. Es un rebelde, ¿no? ¿Ya ven que los jefes son rebeldes, sí o no? Y les vale. Dice, oiga, es que yo quiero cobrar cada semana y no sé cuánto. Digo, no, mal asunto, ¿no? Mal asunto. ¿Sí? Y de hecho nos tocó el caso de una señora, ¿sí? Dueña de o administradora única de una pequeña empresa, ¿verdad? Que se dedicaba al arrendamiento de bienes inmuebles. ¿Sí? Y entonces dijo, pues yo quiero que me aseguren. Y la aseguramos, pues ya ves que cuando el jefe habla, ¿tú qué puedes hacer? no. Pues obedecer, ¿no? Nada. Pues obedeces y ya. Digo, oiga, yo ya le expliqué, le dije, no, señora, es que no puede estar asegurada, que no sé qué. Y le valió quesos, ¿no? Dijo, aquí me aseguras porque lo digo yo. Y digo, bueno, pues ya, sobre aviso no hay engaño, ¿no? Estaba, Sí. estaba avisada que no podía, ¿sí o no? Pues sí. Yo se lo dije en buen amor, Sí. o sea, con buenas palabras y todo. Y dijo, me aseguran, y la aseguré. Y entonces, muchos años después, como unos 12 años después, llegó el Seguro Social a auditar esa empresa. ¿Puede pasar? Sí. Pues pasó, de hecho, ¿no? Y entonces llegó a la empresa, ¿verdad? Y detectó a esta señora y dice, ¿usted es la administradora única de la empresa? Sí, yo soy la administradora única. Dice, entonces no puede estar asegurada. ¿Sí? Y le cancelaron el registro. Y obviamente, pues se lo cancelaron desde la fecha de alta porque no podía estar asegurada. ¿Entiendes? O sea que si nosotros tenía 12 años asegurada, pues desde hace 12 años le cancelaron el registro. ¿Lo puede hacer el Seguro Social, sí o no? Pues sí. Pues sí, está dentro de sus facultades porque tenías asegurado una persona que no es sujeta de aseguramiento. Yo le dije, oiga señora, pues hay que pedir la devolución, ¿no? De al menos podías pedir de los últimos 5 años la devolución de las cuotas obrero-patronales pagadas por la señora. Técnicamente lo que haría el seguro es decir, bueno, ok, hubo servicios que se le dieron a la señora, pues no, la señora se ganaba como unos 30,000 pesos mensuales. Pues en realidad no, necesitaba ir al seguro, ¿sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Ganando 30,000 mensuales. No creo. Pues yo creo que no, o sea, no va a ir a formarse ahí en la Unifila, ¿no? Porque ya ves que ahí es una cosa perversa, ¿no? Y a lo mejor no sobrevives, ¿no? Y entonces, pues, claro, cuando se atendía, pues iba a la clínica particular porque es más cómoda. Llegas, te atienden y te puede servir un café y cosas así. Nada, acá en el Seguro Social llega y te mandan a la China, ¿no? ¿Sale? Y entonces, obviamente, nunca fue al Seguro Social. Si hubiera tenido servicios, pues se los hubieran descontado de las cuotas que había pagado. Y es en que el seguro cobra como si fuera de verdad el mejor hospital del universo, ¿no? Entonces, nunca quiso pedir la devolución. Y también ahí, ¿tú qué haces? ¿Yo la podía obligar a que pidiera la devolución, sí o no? Pues no, es decisión de ella. Era su decisión. Entonces, no quiso pedir la devolución. Al contrario, dijo, vamos a constituir ahora una sociedad civil, ¿verdad? Que está arriba, ¿vale?
para poder hacer esto porque yo me quiero asegurar. Ella estaba aferrada que quería asegurarse, ¿no? No sé por qué. Nunca iba al seguro, pero bueno, ya sé que cuando tienes a alguien idiático, pues no hay forma, ¿no? O sea, tú no puedes hacer nada, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues ándale, pues constituimos una sociedad civil y luego la puso de administradora una única a una amiga para que ella no apareciera, porque si apareciera administradora única, ¿qué cree que hubiera pasado? No se podría asegurar. Exactamente. Puso a su amiga y luego se peleó con su amiga y se hizo un lío en la empresa. No, 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 qué barbaridad. La amiga se huyó a España y se llevó la lana de la empresa. No, 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 un desastre, ya sabes, ¿no? Porque claro, pues resulta que la amiga pues sí era administradora única, de papel nada más, ¿no? Pero sí tenía las, o sea, pues claro, la señora pues podía cambiar las firmas porque era la administradora, ¿sí o no? En el banco. ¿Están de acuerdo? Pues Pues sí. sí. O sea, era la administradora, ¿no? Su amiga. Y entonces era gran amiga, pero pues eventualmente a la hora que ves la feria dices, me la robo. Y se la robó, la lana, ¿no? Y se fue a vivir a España con la lana. O sea, les platico estas experiencias para que tengan cuidado, ¿no? Porque suena muy cómodo el decir, pues pongo a alguien para que sea el administrador y yo me protejo para poder tener seguro. Pues sí, lo puedes hacer, pero ¿cuál es el riesgo? Que te roben. Pues que te roben, que fue lo que le pasó a ella. Y no se crean que se llevó una gran cantidad, ¿no? Porque esta señora, la verdad, como era anticipos a cuenta de rendimientos, era una sociedad civil, pues podía retirar y hacer deducibles, ¿sí o no? Sí. Sí, pues, ya lo vimos ahorita, ¿no? En el ejemplo que les puse. Pues retiraba, pues tengan cuidado con hacer esas cosas. Suena interesante decir, le doy vuelta a la ley. Pues sí, pero cuidado con esas cosas. Porque ella dijo, es mi gran amiga. Y ya sabes que cuando andas iniciando un business, pues todos son amigos. Pero ya haga la realidad y resulta que ya nadie es amigo, ¿no? A la hora que llegan los billetes, ¿sí o no? Entonces, tener especial cuidado con esas cosas, ¿eh? De no hacer esos tipos de tratos. Bueno, sí, dígame. Tengo una duda. Sí, dígame. Bueno, creo que fue cuando platicamos el semestre pasado, de que había una posibilidad de Ujú. que, o sea, aún tú siendo el administrador único, mientras tú tengas como que el salario más alto, sí te puedes asegurar en el seguro, o no aplica en este caso, o dónde aplicaba eso. No, es una jurisprudencia ya. Esa jurisprudencia es del año 1982, si mal no recuerdo, que dice que el administrador único, ni el administrador único, ni el presidente del Consejo de Administración se pueden asegurar. Está prohibido por disposición de esta jurisprudencia. Entonces ya es jurisprudencia firme, con lo cual si tú dices, no, yo sí me aseguro y me vale y me voy a defender. Cuando te defiendas, ¿qué va a pasar? No, pues te van a retachar para atrás. Sí, porque ya hay jurisprudencia firme, ¿no? Entonces, cuando ya es Eres una tú contra jurisprudencia, la ley, pues pierdes tú. claro, o sea, el Seguro Social va a decir, no, no procede el aseguramiento. Dice, ok, me voy a tribunales. Pero si hay jurisprudencia en el tema, pues ¿qué te van a aplicar? La jurisprudencia. Los tribunales tienen que aplicar la jurisprudencia, ¿sí o no? Sí. Y entonces el tribunal va a decir, no procede el aseguramiento y cancélese, pues, el registro que indebidamente estaba hecho. ¿Sí? Y entonces yo por eso ya ni siquiera le recomendé a la persona que se fuera a tribunales, porque ¿cuál era la posibilidad que hubiera pasado? Lo retachan. Pues que perdiéramos el juicio, ¿no? Más. Dice, no va a salir más caro, ¿no? Porque el abogado nos va a cobrar de todos modos por llevar el juicio. Entonces digo, no, pues no teníamos muchas posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, pues no había opciones. Entonces, claro, eso me imagino que ustedes lo vieron en Personas Morales, donde dice que es precisamente aplicar esta regla. No estarías asegurado, sino que puedes obtener ingresos siempre que no excedan del salario de mayor rango de la empresa, que se refiere a este concepto, honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales. O sea, sí puedes cobrar que no exceda del total de las deducciones autorizadas y que no exceda del total de sueldos de la compañía. Son los 3 requisitos para poder cobrar honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales, establecidos en el título segundo de la ley del ISR. Pero el concepto es este, y entonces pagas el ISR a la tasa del 35%. La única excepción es cuando estás asegurado, pero ya decíamos, el administrador único no puede estar asegurado, ni el presidente del consejo de administración. Así, ¿por qué no pueden estar asegurados? Porque resulta que son
patrones, porque son el patrón, ¿sí o no? Sí. Sí, o sea, no puedes tener la característica de patrón y trabajador, ¿de acuerdo? Porque el administrador único, sí o no, es el mero mero de la empresa. Sí. Sí, pues obviamente, ¿no? Es el que responde para todos los efectos legales. Por esa razón, ni el administrador único ni el presidente del consejo de administración. Y en la mayoría de las pymes, pues lo único que hay es presidente del consejo, o perdón, administrador único, es lo único que se da en las pequeñas empresas. Ya en empresas de mayor tamaño, pues sí hay un consejo de administración, pero el presidente del consejo es el que no puede estar asegurado, porque tiene las veces de patrón y no puede ser a su vez trabajador. ¿Estamos bien? Ya. Ese es el razonamiento, digamos, que hizo la Corte al decir que estos no pueden ser sujetos de aseguramiento. Si estás asegurado, entonces te calculan el ISR como si fueras trabajador. ¿Estamos bien? ¿Suena Sí. lógico? Pues sí, suena lógico, ¿no? O sea, si eres trabajador, pues eres trabajador, ¿sale? Pero si eres administrador único, entonces ahí cambia la situación y entonces en ese supuesto ya no puedes ser sujeto de aseguramiento, ¿vale? Y obviamente, pues no puedes cobrar, tendrías que pagar el ISR, la tasa del 35. O sea, si ganas 10,000 pesos, pues te van a retener 3,500 de ISR, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, en términos generales, los asimilados, hay dos tipos de asimilados. Fíjate, como a mí de una vez hacemos la separación. ¿Sale? Están los asimilados normales y los honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales. ¿Por qué los separamos? Bueno, porque resulta que estos se van a la tasa del 35% directo, sin ninguna escala. ¿Y por qué el 35? Pues es la tasa máxima de la tarifa. ¿Sí han visto eso, no? Sí. ¿Sí? Entonces la tasa máxima de la tarifa es la que les aplica para este tipo de conceptos. Entonces, cuando veamos en los ejercicios honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales, les tenemos que aplicar la tasa del 35%. Al resto de asimilados les aplicamos la tarifa del ISR, pero no podemos aplicar subsidio. Y obviamente estamos hablando de asimilados desde la fracción 2 en adelante. Nosotros vamos a ver gente de gobierno, pero pues si hubiera gente de gobierno, pues se les aplicaría subsidio. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y ya vienen aquí unos asimilados un poco curiosos, ¿no? Los honorarios a personas físicas que presten preponderantemente un prestatario siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último, ¿vale? Para los efectos de lo anterior se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario cuando en el año de calendario representan al menos el 50% del total de los ingresos obtenidos por concepto a que se refiere el 100, que son los honorarios, ¿de acuerdo? Antes de que se vuelva el primer pago de honorarios, se le deberá comunicar al prestador del servicio si obtuviste más del 50% de los ingresos por este concepto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Mira, les voy a explicar este concepto, ¿verdad? Como las explicaciones las hago por acá en Excel, ¿no? Este es el segundo que vamos a ver, que es honorarios a comisarios honorarios preponderantes. ¿Sí? Honorarios preponderantes. Mira, cuando yo empecé a trabajar, allá por el año, cuando yo empecé a trabajar ya independiente, o sea, como ya contador público independiente, fue por ahí por el año de 1996, ¿sale? Ya hace algunos abriles, ¿verdad? Antes trabajaba en una empresa, entonces me salí de la empresa y puse mi despacho. De hecho, me liquidaron y dije, ¿qué hago con esta liquidación? Y dije, y compré muebles para mi despacho. Así soy yo de rebeldísimo. ¿Puede pasar eso? Sí. ¿Sí? Pues es que soy así de rebelde, ¿qué te digo, no? Pero entonces tenía tres clientes, ¿no? Tenía el cliente A, el cliente B y el cliente C. Porque así empezamos, ¿no? En muchos casos. ¿Sí o no? Sí, de a poquito. Sí, y de hecho mi despacho pues estaba ahí en mi casa, ¿no? Ahí en una recámara de mi casa, pues ahí puse mi despacho. ¿Sí? Puede ser, aquí de hecho en esta casa, aquí tenía yo mi despacho, porque esta casa la tengo desde hace muchos años, ¿no? Y entonces resulta que del cliente A cobraba 6,000 pesos. En aquellos tiempos, ¿no? Hace ya un tiempo pasado. De hecho, no, ya eran 6,000 pesos. Y luego de otro cobraba 1,500 y de otro cobraba 2,000. ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Con eso puedes vivir, ¿no? No así que, ay, te vas a hacer millonario. No, no te vas a hacer millonario con eso. Pero puedes vivir, ¿no? Además, en aquel tiempo pues era más dinero, ¿no? O sea que sí que en total cobraba 9,500. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, mira, en este caso, ¿verdad? Este representaba el 63%. ¿Sí estamos de acuerdo? De lo que yo cobraba. ¿Sí o no? Sí. O sea, porque si dividimos 6,000 entre 9,500, pues este es el 63%. Mi segundo cliente, ¿verdad? Representaba esta cantidad, ¿sale?
16%, y el tercer cliente representaba esto, ¿vale? Recaudo así mensual, ¿no? Obviamente esto tendría que ser anualizado, pero pues hacer la prueba mensual para ver a ver cómo te salía el asunto, ¿no? ¿Vale? Entonces así estaba la situación, ¿sí? O sea, ¿este era preponderante, sí o no? Porque yo iba a la empresa, ¿verdad? Y ahí prestaba mis servicios. O sea, la empresa tenía una computadora, yo ahí tenían el Compaq y toda la cosa, porque ya existía el Compaq en aquellos tiempos, ¿no? Era hasta de DOS. Mejor usted dice, ay, DOS, ¿qué es eso? Pues es un sistema operativo, ¿no? Fue con el primero que empezó Microsoft, ¿sale? Entonces ¿este podía ser preponderante para mí, sí o no? Sí. Sí, porque dice la ley que cuando que sea más del 50% y yo preste el servicio en las instalaciones del patrón. ¿Estamos bien? O del prestatario. Entonces yo iba a la empresa y ahí hacía la contabilidad, ¿no? Ahí tenía la computadora y capturaba las pólizas y hacía los reportes. Entonces, no era tan difícil como es ahora, ¿no? O sea, ahí capturabas y ya. No había que asociar ni, ¿no? Todo eso todavía es muy nuevo, ¿no? Eso es de 2013 para acá, ¿no? No tiene tanto tiempo la de asociar cosas y demás, no, eso no tiene tanto tiempo. Es que ustedes ya llegaron a la asociación y eso no era así antes, ¿no? Y de hecho las declaraciones las hacíamos en máquina de escribir, sacas tu máquina y dices, ¡ay, una máquina de escribir! ¿Alguien conoce una máquina de escribir? Sí, Claro. Ah, sí, porque también es cosa de la historia, ¿no? Ah, ya eso ya no se ve nunca, ¿no? Pero entonces hacíamos las declaraciones a máquina, ¿no? Tenía yo, de hecho, un par de secretarias cuando estaba en mi despacho, porque llegué a tener yo en el despacho como unos 250 clientes, ¿no? Que ya era algo, ¿no? Imagínate, ¿no? De hecho, por ejemplo, yo llegué a llevar pues 2 líneas de camiones de transporte urbano. Entonces, pues sí, se lleva una cantidad de clientes importantes. Eran 6 líneas las que constituyen Atusa, inclusive Atusa, pues yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo les autorizaba los incrementos, o sea, yo pasaba las hojas de incremento de los precios porque pedían un dictamen de un profesionista independiente y yo las firmaba, entonces decía, mira que pase el precio de 6 pesos a 6.50, y ya firmaba yo para que desautorizara el gobierno del Estado el aumento, porque tenía que llevar el dictamen de un profesional independiente. Pues me tocó hacer un par de esos aumentos, o sea, autorizarlo como profesionista independiente, para que veas, ¿no? De aquellos tiempos. Entonces, pues yo puedo decir, mira, este es preponderante, pues me voy por asimilados. ¿Se puede? ¿Sí o no? Sí. Ahora dices, bueno, a mí no me cuesta demasiado hacer las declaraciones, ¿están de acuerdo? Pues no. ¿Por qué no me cuesta demasiado? Pues yo soy contador, ¿no? Pero imagínate un ingeniero. No, los ingenieros y el desastre universal de la vida, ¿no? O sea, un ingeniero va a decir, oiga, puedo optar por asimilados mejor que en lugar de estar haciendo declaraciones. Y si les dices que sí, dices, oiga, pues igual me voy por ese lado, ¿no? Ya no tengo que estar haciendo pagos provisionales. ¿Puede ser? ¿O sí? Sí, aquí te cuesta más, ¿no? Y esos son muy desorganizados, ¿no? Oiga, me trae las facturas. ¿Y cuáles facturas? Y luego te trae una factura de 8,000 pesos y dice, pagada en efectivo, y tú dices, chala, pues ya qué haces con eso. ¿Puede deducirse sí o no? No. No, ¿verdad? Pues el límite son 2,000 pesos, ¿no? Y a estos les vale gorra, ¿no? Aquí traigo el dinero, órale, y pagaba la factura. Y dices, uy, señor, pues ya no puedes, así métanla. No digo, pues si aparece en efectivo, porque ahora ya le ponen el método de pago, ¿no? Sí. Y ya no puedes decir, bórrele ahí, póngale correcto. Y dices, no, señor, no han entendido nada, ¿verdad? O sea, pues claro, la factura es una representación impresa. ¿Cuál es la factura en realidad? Pues el archivo, ¿no? El XML, ¿no? Y ese ya no lo puedes editar, ¿no? De hecho, está guardado en la página del SAT. Y entonces, pues no, esto no entendía nada. Entonces, váyase por ahí, por el asimilado. Pero pensando que yo me hubiera ido por asimilados, pues aquí podía ser que eran honorarios preponderantes. Y ojo, ¿verdad? Porque la figura de honorario se ha usado para hacer tranza. ¿Sí? O sea, dices, oye, hasta en el gobierno hacen tranza con esto, ¿no? O sea, entras tú al SAT y dices, sí, pero va a entrar por honorarios. Y tú dices, ¿te cae? Y sí, te ponen por honorarios, no sé si se han fijado, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, de los nuevos que ven ahí en el SAT, pues luego muchos están por honorarios asimilados. Y dice, ¿tiene horario? Sí, pues entro a las 8 y salgo a las 5 de la tarde. ¿Tiene usted un patrón? Sí, y es bien regañón, ¿no? Llega y me regaña, hay subordinación. Y entonces dice, antes usted no es honorarios, usted es trabajador, ¿vale? Y tengan cuidado, porque cuando hagan las cosas mal, pues cuando más traten de hacerlas bien mal hechas, porque luego las hacen ahí medio mal y queda todo mal. Mira,
Si tienes uno de esos, pues ya sé que luego lo pones a checar tarjeta. ¿Estamos bien? Y Llega el Seguro Social y te dice, me da los registros de asistencia y luego tú eres acá bien... Qué bárbaro. ¿Qué te digo, no? O sea, le das las tarjetas de asistencia o en este caso el registro de checado, porque ya lo hacemos con huella, ¿no? Y se lo das al del Seguro Social y digo, no, pues no puedo contigo. ¿Qué va a hacer el del Seguro Social? Levanta acta y dice, este no es de honorarios. ¿Qué es? ¿Qué le suena que es? no, Pues, ¿qué te suena que es? Trabajador, ¿no? O sea, yo en estas empresas yo iba, aunque tenían instalaciones ellos, pues yo iba y hacía la contabilidad ahí y iba, no sé, como hacíamos los pagos el 17, pues iba el 14, el 15, el 16, y a veces me quedaba toda la noche, porque ya ven que así somos nosotros, ¿no? Y entonces esos días sí chambeaba, desquitaba los 6,000 que ganaba, ¿no? Ya los demás días me la pasaba acá, pura vida, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, así puede ser, ¿no? Pero yo no tenía una jornada, ¿están de acuerdo? cierto. El patrón me podía regañar, bueno, si no hacía los pagos, pues yo creo que sí me podía regañar, pero si yo tenía todo al corriente, ¿me podía decir algo, sí o no? No. Pues yo creo que no, ¿verdad? ¿Sí? Y en cambio, cuando estás con un patrón, pues nada más llega enojado y llega regañando a todo mundo. No sé si les ha tocado a ustedes, ¿verdad? Pero así son los patrones, ¿no? El día que llega, oye, la esposa lo regañó, y llega y regaña a todos los de la empresa. Es que aquí hay un desorden, y nunca está todo bien, y no sé cuánto. Y aunque tú tengas todo en orden, ya de repente llega el patrón enojado y le male, ¿no? Y te regaña. Pues eso es obviamente la subordinación. ¿Qué puedes decir? Nada, pues eres subordinado, ¿no? Entonces aguantas vara y ya dices, que la... Esperemos que no lo vuelva a regañar. Sí queda claro lo de la preponderancia, ¿no? Sí. ¿Sí? Y obviamente, pues, ¿qué pasaba en este supuesto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Regresamos a la presentación, si les parece, para continuar con ese apartado, ¿vale? Y luego viene el siguiente apartado, este era el de honorarios profesionales. Los honorarios que percibas de las personas físicas, de personas morales con actividades empresariales y las que presten servicios personales independientes cuando comuniquen por escrito que optan por pagar como asimilados. Ah, mira, estos que te había dicho aquí, ¿vale? Estos que te había comentado aquí. Ah, mira, estos son preponderantes y estos son simples honorarios, ¿vale? Honorarios. Trabajaba yo con una persona de actividad empresarial. O sea, esta era una empresa y esta era otra empresa, ¿vale? Entonces, estos eran honorarios de actividad empresarial. ¿Estamos bien? Honorarios prestados en actividad de empresa. Entonces, estos podía optar por asimilarlo como preponderante y estos otros los podía optar por asimilar como honorarios a empresas de actividad empresarial. O sea, eso quiere decir que eso no aplica para efectos de cuando trabajas con un arrendador, ¿sí? Porque le voy a platicar, ¿no? Cuando llegamos a arrendamiento ya tenía un arrendador que le hacía el anual nada más, ¿sí? Porque antes a los arrendadores cuando no excedían de 10 sumas, solo obligaba a hacer el anual. Y entonces yo lo veía y obviamente nos jugábamos los honorarios al dominó, ¿ya? Y el señor rentaba una cantina, ¿no? Y entonces ahí en la cantina nos veíamos y jugábamos los honorarios y toda la cosa, y perdía yo siempre, pues él estaba siempre jugando dominó, y yo pues nunca juego, ¿no? Entonces, nos echaban los honorarios y perdí. Pero pues claro, el señor como me disparaba la botana y las cheves, decía, bueno, pues ya, ni modo, ¿verdad? La pérdida fue menor. Pero no podía optar por asimilarlo porque ese era de arrendamiento, ¿vale? Pero pues como siempre perdía, pues no le daba recibo. Entonces no había ni mucho problema por el asunto. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? O sea, sí entendemos la diferencia entre la 4 y la 5. No. Bueno, yo no. Ahora es que la 4, recuerda, tiene que haber preponderancia. O sea, este nomás lo podía aplicar en el cliente A que tengo aquí en el ejemplo que yo les puse. O sea, porque aquí es preponderante, ¿sí o no? Es más del 50. O sea, para que aplique eso, tiene que ser más del 50%. Quiere decir que esa fracción no la puedo aplicar aquí y aquí. ¿Por qué no la puedo aplicar? Porque no es preponderante. Exacto, no hay preponderancia. Pero la fracción 5 dice que si tú le prestas honorarios a uno de actividad empresarial, dígase una empresa, ¿verdad? Dice, aunque no sea el 50%, puede ser aplicable que sea asimilable a sueldos. ¿Estamos bien?
Sí. Sí, o sea, aquí ya no importa qué porcentaje te otorgue de ingresos, de todos modos puedes optar para que sea asimilado a salarios. ¿Cuál es la gran diferencia? Los de salarios, ¿qué hacen? Nada. ¿Quién hace los pagos? La empresa, ¿no? Te Sí, retiene el ISR y te hace inclusive el recibo, ¿no? sí. Porque te hace el recibo de nómina. Ellos lo timbran con tu nombre y con tus datos, ¿no? ¿Sí? O sea que a tu nombre y para ti, pero eventualmente pues eso lo hacen ellos. Entonces te ahorras todo el proceso. ¿Tengo que hacer DIOT? No, tampoco tengo que hacer DIOT. Oiga, sí son honorarios, sí son honorarios, o sea, estos son reales honorarios, ¿vale? No como esos que inventan. Luego resulta que ya el colmo de las desgracias es en el Seguro Social, que contratan a la gente por honorarios y dices, uy, pues estás poniendo el mal ejemplo, ¿no? ¿Les parece que es incorrecto, sí o no? No son honorarios, o sea, trabajadores que contratan, luego los contratan por honorarios en los términos de esto, o sea, asimilados a salarios y dices, ay, no, no manches, o sea, te pasas de verdad, ¿no? O sea, los meten en alguna de estas dos fracciones, ¿sale? Entre la fracción cuarta y la fracción quinta, indebidamente. ¿Estamos bien? Sí. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Sí, Bien, ¿alguna duda al respecto, jóvenes? Pues no, profe, ya en el transcurso. Ya en el transcurso de la vida, no, pues eso ya será otra historia, ¿no? Ya ven que el lunes les vuelvo a preguntar, ¿no? Os digo, para que se vayan preparando física y psicológicamente. Bueno, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, jóvenes, pues si les parece, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. ¿Eh? Esta semana no hay tarea, por eso no la he subido, porque digo, la van a querer hacer, pues no puede ser, ¿no? No habrá tarea porque o sea, metan 2 días, entonces no nos dio tiempo para preparar un ejercicio, pero la próxima, no se desacostumbre, la próxima semana sí habrá tarea de manera normal, como lo viene habiendo todas las semanas, ¿de acuerdo? El siguiente tema, ya saben que estamos viendo, liquidación de trabajadores, que ese tema lo vamos a empezar el martes, lunes vemos un poco de teoría, ¿verdad? Y les pregunto. Bien, dudas, preguntas o aclaraciones, jóvenes. No, profe, está bien. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, chicos, pues les deseo un largo y muy feliz fin de semana. Pásenla bien. Si van a tomar, pues no manejen. Ya saben lo que les platiqué de mi estudiante esta del tecnológico de Matamoros, ¿no? Abusados, no se arriesguen, ¿verdad? Es peligroso andar por ahí de libertinos, ¿verdad? Es mejor cuidarse, ¿vale? Bueno, chicos, feliz fin de semana, ¿sí? Disfruten, ¿verdad? Gracias, Y profe. por primera fin de semana no habrá tarea por esta ocasión, ¿sale? Ya vamos a dar el grito, profe. Pues muy bien, me parece muy adecuada su estrategia, ¿verdad? Qué bueno que aguantaron vara a la clase, ¿sale? Nos vemos el lunes, chicos. Descansen, Gracias. ¿sale? Hasta luego. Gracias, profe. Ahí, Ay, gracias, profe. profe. ahí. Gracias.